Hola Escorpio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido seas a tu lectura de tarot general de salud, dinero y amor para este mes de diciembre. Escorpio, relájate, respira profundo y vamos a abrirnos a los mensajes que el día de hoy tiene el universo para ti. Escorpio, y vamos a comenzar. Abajo del mazo tenemos el 8 de espadas. Bueno, yo veo que para algunos de ustedes están lidiando con una persona, con una situación en la cual aquí están promesas, ¿no? Hablas mucho con esta persona o esta persona te dice una cosa, pero puede ser que esta persona sea un ilusionista. Porque, y tú no lo quieres ver, ¿ok? Para otros de ustedes puede ser en un ámbito diferente, por ejemplo, en las finanzas, alguien que puede ser que venga, que te pida prestado, que te diga, ay, por favor, mira, te juro que en esta quincena te pago, etcétera, y tú ves que pasan los días y no más no sucede. Entonces, para algunos de ustedes puede ser que no quieran ver que, o sea, aquí hay una situación o una persona la cual pues parece ser maravillosa o promete mucho, pero pues te tiene, no, es que no quieres ver, no quieres ver o no, o en estos momentos pues necesitas liberarte de su magia, necesitas liberarte de su encanto, ¿vale? Para algunos de ustedes son ese mago que están encantando a alguien, ¿no? O que están con ese convencimiento. Para otros de ustedes es posible que sabes cómo hacer las cosas, sabes cómo conseguirlo, tienes la magia en ti, pero por alguna razón es como que a veces no te sientes tú, como que a veces dices, a ver, ¿dónde, dónde estoy yo cuando sé que algo, cuando me propongo, lo cumplo? ¿No? Entonces, de repente como que te surgen algunas dudas o algunas trabas. Y bueno, así está tu energía. Vamos a comenzar con tu salud, Escorpio. Vamos a ver. Empezamos con un poquito de preocupaciones. Preocupaciones respecto al peso, preocupaciones, para algunos de ustedes están preocupados por alguien referente a su familia o trabajo. Veo que se abren oportunidades y veo que ahora te piensas más las cosas o tal vez estás como más preocupándote aquí por una persona que es importante para ti o hay presiones en el trabajo. En general yo te veo, pues yo te veo bien. Sin embargo, hace falta como hacer un poquito de estiramiento en tu entrenamiento o practicar un poquito de yoga, algo que estire los muslos para no tener esa tensión, porque de por sí yo veo que hay un poquito de ansiedad. Ok, Escorpio, eso es en cuanto a tu salud física. En cuanto a tu salud mental, mira, te veo con estabilidad, echándole ganitas hacia lo que tú quieres, hacia lo que te llena. Yo veo muy buena energía, Escorpio. Emocionalmente te sientes fuerte, te das cuenta de las cosas, sabes cuándo es momento de esperar y cuándo es momento de avanzar. Veo que se vienen cosas muy agradables emocionalmente que te van a llenar mucho. Espiritualmente yo veo que estás teniendo una transformación. Tienes aquí la energía, tu energía, Escorpio. Entonces yo veo transformaciones, mucha transformación. Veo que vas a estar tal vez ayudando aquí a algunas personas o administrándote mejor o haciendo algo de servicio, ¿no? Haciendo algo bueno por los demás. Y eso de alguna manera te nutre mucho y te hace avanzar. Veo que hay cambios, veo que quieres estar bien, que quieres estar en paz, que quieres soltar, que quieres perdonar.
que quieres avanzar hacia lo que tú quieres, lo cual no va a ser fácil, pero yo veo, Escorpio, que tú estás dispuesta a todo, dispuesta a trascender, y mucho de esa trascendencia está en soltar con el perdón y en hacer algo de servicio. ¿Ok? Escorpio, bueno, así está referente a tu salud. Vamos a ver ahora referente a los dineros, Escorpio. Abajo del mazo tenemos la energía de Cáncer. Ok. Con el juicio, el mundo. Mira, veo, te presentas aquí como una conquistadora, como un conquistador. Sobre todo veo expansión. Algunos de ustedes podrían estar lidiando con algo en redes sociales, o puede ser que se presente una oportunidad que está lejos, puede ser que se avecine un viaje también. Tenemos el juicio, entonces yo veo que tú conquistas, veo que te expandes, veo que las cosas, la energía está muy bien para un avance, para conquistar nuevos mercados, nuevos clientes o para afianzarlos. Entonces yo veo muy buena energía. Esperemos que la sepas aprovechar, Escorpio. Vamos a ver, Escorpio. Tenemos la rueda de la fortuna. Sí, se vienen muchas oportunidades para ti. Emprendimientos, algunos de ustedes van a estar con emprendimientos, van hacia oportunidades, están siguiendo mucho su intuición. Mucho su intuición, y también veo que el universo está apoyándoles para que las cosas fluyan y vaya bien. Siento que en diciembre te va a ir muy bien, Escorpio. Para algunos de ustedes es probable que algo ya los tenga cansados. O hay mucho trabajo que van a estar súper cansados, súper cansadas, o algo aquí ya los tiene cansados, que tal vez ustedes están, pues sí, ¿no? En constante movimiento, echándole ganitas y ya están agotados. Para algunos de ustedes tal vez les están dando vueltas con algo. Y aquí lo que te dice es: no te rindas. Si eres de las personas que de alguna manera puede ser que haya cambiado de actividad o algo haya pasado aquí que se haya terminado, yo veo que tú le estás echando ganitas, que no te rindes, que no importa cómo se ve el panorama, tú le echas muchas ganitas. Veo que estás preparándote, quieres sembrar, quieres emprender, estás cosechando o tal vez cultivando. No sé si estás en la etapa de sembrar o de cosechar, pero sí lo que veo es que tú estás preparado, preparada para todo. Tú sabes cómo hacer las cosas, y sabes que todo, tú haciendo las cosas como sabes hacerle esa fórmula que ya te ha funcionado, sabes que estás preparado para todo, sabes que las cosas se te van a dar, pero también yo te veo que no bajas la guardia, que no porque llega una buena racha o porque las cosas se ve que se están dando, yo veo que tú te mantienes alerta y preparado. En el futuro veo que las cosas van avanzando poco a poquito. Aquí hay una situación en la cual puede ser que haya un poquito de miedo, pero hay un avance. También podría ser algún tipo de trámite. Veo que reconsideras, o veo que quizás hay un poquito de miedo a retornar a algo que tú probablemente ya has vivido, pero veo que avanzas, veo que te empoderas, veo que en el futuro vas a convertirte en un líder, o veo que en el futuro, al final, vas a tener la razón o vas a entender por qué las cosas se dieron así, y todo es por algo y para algo. Pero sí veo que para que salgas victorioso debes mantener una energía de reconsiderar las cosas, de detectar si algo se puede mejorar y corregirlo. Yo veo que vas a salir muy bien de esa situación, Escorpio. Vamos a ver finalmente en lo que se refiere al amor, Escorpio.
Abajo del mazo tenemos el paje de copas. Bueno, para algunos de ustedes podrían estar lidiando con una situación que va y viene, ¿ok? Va y viene y tú disculpas a alguien o pides disculpas. Tal vez, yo no sé si tú estás haciendo algún tipo como de cosas que a rato dices, chin, creo que no debí de haber hecho esto. O aquí hay una situación en la cual falta un poquito de estabilidad. O estás tratando como de pedir disculpas, decir, no, ya no va a volver a pasar esto, pero claro que va a volver a pasar. Escorpio, ¿qué te digo? Entonces tienes que echarle ganitas. Yo veo que tú de verdad quieres mejorar como persona, pero te va a costar, Escorpio. Para algunos de ustedes, aquí hay una persona que parece que tiene buenas intenciones, pero le hace falta quizás madurar. O aquí hay una situación en la cual pues se necesita trabajar mucho porque es probable que este vaivén de emociones termine convirtiéndose en algo pues dependiente, ¿ok? Para algunos de ustedes. Para otros podrían estar lidiando con un Capricornio y las cosas van bien. Pero para otros yo veo que sí es rescatable aquí una situación, pero tienen que echarle ganas y tiene que haber un perdón de verdad. ¿Ok? Escorpio, bueno, así está la energía. Vamos a ver la situación. Tenemos la luna, podría estar liando con Cáncer. Escorpio, Piscis estoy sintiendo. También fuerte Libra, Géminis, Acuario. Bueno, cualquier signo podría ser también fuerte Aries. Mira, yo veo que aquí alguien no es tonto, no es tonta. Alguien se da cuenta y está un poco como que con la espada desenvainada porque piensa que tal vez tú le estás ocultando cosas. Yo veo que tú le estás echando ganitas, pero a la vez también, o sea, tú quieres algo bien, eres una persona con carácter, pero también veo que no quieres que pues te tomen el pelo. Para otros de ustedes, quien está a la defensiva, eres tú. Pero también veo que eres tú que oculta algunas cosas. Tú estás a la defensiva de que no te oculten porque sabes que en su momento, pues o ya te han ocultado anteriormente ciertas cosas o tú has ocultado ciertas cosas también. ¿Ok? Para otros de ustedes yo veo que le están siguiendo su intuición, no bajan la guardia, sin embargo le están echando ganitas y veo que hay muchos hechos, por lo menos de tu parte. Hay hechos, pero también es así como que, pues sí, pero estoy, o sea, hay carácter aquí. En la posición de la persona de tu interés, mira, esta persona está pasando por una situación en la cual le va a traer un aprendizaje, pero esta situación no va a ser fácil. Está aprendiendo que hay cosas que no están en sus manos. Esta persona está reconsiderando las cosas. En tu posición yo te veo preparado, preparada. ¿Quieres algo bien? Tú quieres comprometerte bien, pero a la vez también estás observando si algo se puede llegar a esto o sea, tú quieres algo bien, pero esta persona aún no está lista. Necesita trabajar en cosas, necesita trabajar en sí misma. Está en ese proceso de trabajar, de hecho. Vamos a ver, alguien de tu pasado. Ok, alguien de tu pasado aquí parece que es una persona de ojo alegre. Para algunos de ustedes es una persona de ojo alegre. Para otros de ustedes, alguien de su pasado le está yendo muy bien y está prosperando, sobre todo en el tema económico. O ahorita le importa mucho como que ese tema económico. Para otros de ustedes, alguien de su pasado aún se acuerda mucho de ti y tiene como que esa ilusión para contigo. Es probable que llegue
que llegue así como diciéndote cosas o te enteras de cosas, pero solo la mitad de las cosas que, que te enteras o que te dice puede ser que sean verdad. La otra mitad hay cosas que es probable que esté escondiendo, ¿ok? Es más, podría decir que aquí alguien de tu pasado, pues, es peligroso, peligroso. Te puede traer cierto desequilibrio. En el futuro tenemos el Rey de Pentáculos. Podrías estar liando con Virgo, Tauro, Capricornio. Mira, yo veo que en el futuro puede ser que llegue alguien en el cual puede ser que haya una diferencia de edades o es una persona que de alguna manera te conviene o es una persona de hechos. Viene una oportunidad para ti, sin embargo, aquí hay algo que no va a ser fácil. No lo vas a ver, no, o no va a ser fácil conquistarle, o es una situación en la cual pues no es tan fácil, él quiere, tú quieres, pero hay algo ahí como que, vaya, no lo van a tener tan fácil, ¿no? Hay un montón de amores que no falta atracción, que no falta el cariño, que no falta la voluntad, pero por una o por otra las cosas no se dan o no se pueden dar, no en este momento. O algo pasa ahí que no se dejan llevar, ¿ok? Es probable que se venga una situación así en el futuro para ti, pero no es que no haya interés, es que va a ser algo un poquito complicado, ¿ok? Escorpio, pues bien, vamos a sacar finalmente un mensaje especialmente para ti, Escorpio, que dice, no se preocupe, todo lo que he estado esperando está en camino. Se está avanzando, aunque aún no puedas ver los resultados. Están ocurriendo muchas cosas entre bastidores para la creación de tus sueños. Confía en el proceso. Lo voy a volver a repetir. No se preocupe. Todo lo que ha estado esperando está en camino. Se está avanzando, aunque aún no puedas ver los resultados. Están ocurriendo muchas cosas entre bastidores para la creación de tus sueños. Confía en el proceso. Escorpio, yo espero que esta lectura te haya sido de utilidad. Escorpio, cuídate mucho. Te mando un gran abrazo y nos vemos hasta la próxima.